El retroceso y la crisis económica en Cuba comenzó cuando la dictadura eliminó la clase media del pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Sin clase media dentro del país, se explica perfectamente el desabastecimiento, los precios, lo catastrófico de la economía cubana. La clase media ocupa una posición intermedia entre los trabajadores y el empresariado. Su peculiaridad radica en que, al no disponer de capital suficiente para vivir de rentas, participa directamente en la gestión empresarial, en la cual desempeña un papel indiscutible. En Cuba, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, figuras relevantes que van desde el obispo Espada a Manuel Dorta Duque, pasando por José Antonio Saco y Francisco de Frías, se pronunciaron a favor de la formación de una clase media nacional, idea que José Martí sintetizó en un párrafo. Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer virtuosos. La eliminación de la clase media en Cuba explica en buena medida que, primero, la exportadora mundial de azúcar y de café, nuestra isla de vino importadora. Segundo, de una ganadería bovina, que era la segunda actividad económica en el país, hoy se tiene que importar leche en polvo para proveer, con dificultades, de ese alimento a los menores de 7 años, enfermos y embarazadas. Tercero, que la producción tabacalera, además de haber descendido respecto a 1958, en la presente campaña disminuirá un 10% en el área de siembra. En la Cuba de los años 50, las empresas en manos de la clase media, además de su papel en la producción de caña de azúcar, café, tabaco y ganado, producían calzados, textiles, pinturas, frutas, viandas, dulce, carne de cerdo, de ave y derivados de la leche, lo que explica por qué la isla producía más del 80% de lo que consumía y brindaba infinidad de servicios gastronómicos, de construcción de viviendas, de transporte, reparaciones, publicaciones, de educación y de salud. Su papel desempeñado en la producción y en los servicios tuvieron por fundamento la Constitución de 1901, que en su artículo 32 refrendó: nadie podrá ser privado de su propiedad, autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa a la correspondiente indemnización, mientras que la Constitución de 1940, en el artículo 87, reconoció la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley. Gracias a esa base legal, Cuba se ubicó entre los países de América Latina con mayor estándar de vida. Al amparo de la Ley Fundamental del Estado, que rigió de 1959 a 1976, no solo se expropiaron las grandes empresas y toda la industria nacional con más de 25 trabajadores, sino que se intervinieron las papelerías, tiendas de ropa y ferreterías. Las 1000 fincas mayores de 5 caballerías pasaron directamente al fondo estatal con la segunda Ley de Reforma Agraria de 1963 y en 1968, con la ofensiva revolucionaria, se intervinieron las 55.636 empresas, pequeñas y medianas empresas privadas que habían sobrevivido a la ola expropiatoria, con lo cual se le propinó el tiro de gracia a la clase media cubana. Luego, las constituciones de 1976 y 2019 declararon a la empresa estatal socialista como la forma principal, prohibieron la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales y ubicaron la propiedad privada en el cuarto lugar de las 7 formas reconocidas. Ante los fracasos, el gobierno se vio obligado a reintroducir la empresa privada bajo el eufemismo de trabajo por cuenta propia, al entregar en usufructo, derecho a disfrutar de un bien ajeno, una parte de las tierras que el Estado fue incapaz de hacer producir, y a crear diversas formas de cooperativas, medidas sometidas a una serie de limitaciones e impedimentos para garantizar el monopolio del Estado y así impedir el resurgimiento de una clase media nacional. El resultado, el actual desabastecimiento y la elevación de los precios resultados de la escasez generalizada. Después de décadas de fallidos experimentos, se sustituyó el listado de actividades permitidas por cuenta propia por un listado de actividades prohibidas, entre ellas la grabación de sonido y la edición de música,
galería de arte, periodismo independiente, agencias de viajes y de operadores turísticos, actividades de investigación y negocio, venta al por mayor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y deportivos, lo relacionado con el área jurídica y de contabilidad, excepto la teneduría de libros, la arquitectura y la ingeniería, la prensa, el arte y el comercio al por mayor, es decir, las actividades que aportan mayores beneficios que pueden generar un sector fuerte media y por lo tanto debilitar el control monopólico del Estado. Más reciente, ante los nuevos fracasos, se autorizó la creación de micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, pero con la misma óptica, la empresa estatal seguirá siendo la forma principal de economía. La formación y existencia de una clase media es tan natural y necesaria que a pesar de todas las medidas de la dictadura para poder impedir su resurgimiento, la misma renace ante la menor grieta del sistema totalitario. Su embrión está en los trabajadores privados del campo y de la ciudad, en los miembros de la cooperativa, en profesionales de todas las esferas y en cubanos con posibilidades de participar como inversionistas con sus vínculos con familiares en el extranjero. Lo que se requiere es dotarlos de personalidad jurídica, de derechos y libertades para producir, comerciar, asociarse en defensa de sus intereses y de reformar la Ley 118 de Inversiones Extranjeras del año 2014, en la que se define al inversionista como persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero. Es decir, los cubanos residentes en el exterior pueden ser inversionistas, pero al carecer de un domicilio y un capital en Cuba, no pueden integrar la clase media cubana. Los resultados en más de 6 décadas han demostrado que los jefes, administradores y funcionarios que sustituyeron a los dueños carecen el sentido de pertenencia que otorga la posesión de la propiedad y la participación directa en la gestión empresarial. No existe razón que justifique la exclusión de los cubanos, un pueblo emprendedor con iniciativa y un nivel de instrucción elevado, para poder participar como empresarios en los destinos de su país. La eliminación de la clase media nacional significó una regresión, cuyo resultado ha sido tan perjudicial a la nación cubana que se impone su restauración. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.